Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta un tema que está por demás decir lo que es realmente impactante. Es impactante porque hay veces las cosas que Dios hace a nuestra mente, a nuestro corazón, no tiene sentido. Y cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, tienen un propósito, tienen una meta, tienen un porqué. En este día la lección nos presenta lo que era el deseo de Pablo. Pablo quería llegar a Roma. Cuando llegamos a Roma, dice Pablo, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. En otras palabras, Pablo llegó a Roma, pero llegó y en cuanto llegó lo echaron preso. Ahora, ocurrió algo interesante. Si Pablo finalmente llegó a Roma, dice, pero fue como prisionero. Hay veces nuestros planes no son los planes del Señor. Yo puedo hacer un plan, pero Dios tiene otro plan, tiene otro propósito, tiene otra meta, tiene otro objetivo. El objetivo de Pablo era llegar a Roma, verse con los hermanos, hablar con los hermanos, enseñarle a los hermanos lo que era la justificación por la fe, lo que era, sí, la justicia de Cristo. Sin embargo, se encuentra con un problema. Pablo llega a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero con su ofrenda para los pobres que había recolectado entre las congregaciones de Europa y de Asia Menor. Pero les esperaban acontecimientos inesperados. Allí lo arrestaron y encadenaron. Después de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César. Unos 3 años después de su arresto llegó a Roma y no de la manera en que seguramente había pensado cuando le escribió a la iglesia romana sobre su intención de visitarla. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas salen a bien para aquellos que Dios llama. O sea, para los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Y el propósito de Pablo era ir a Roma a visitar a los hermanos. Sin embargo, a él lo echan preso. Lo llevan preso, permanece 2 años preso. Después apela al César, aclara que él es un ciudadano romano, lo sacan y lo meten en una casa que estaba alquilada. Y al ser esa casa alquilada, él vivía con un soldado romano. Y allí aconteció algo interesante. Aquí nos dice, no por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo. Oiga bien, Pablo pensaba ir donde los hermanos, pero la corte imperial de los romanos fue llamada a su atención y ahora Pablo se presenta ante magistrados, ante la corte, ante los gobernantes. Él estaba tirándole bajo y Dios lo llevó a alturas más grandes. Mire qué interesante. Dice, fue atraída al cristianismo en calidad de cautivo, rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. Y no solamente eso, sucedió que los hermanos se comenzaron a predicar con gran poder, con gran deseo, como Pablo les enseñaba. Dice aquí más adelante, Pablo declaró: muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por lo tanto, los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él esperaba llegar y visitar a los hermanos, a lo mejor tomarse un refresco con ellos, platicar con ellos, pero no. Llegó a Roma, llegó preso, estuvo preso, apeló al César, lo sacaron, lo metieron en una casa y allí escribió y allí mismo la palabra de Dios fue predicada. Por lo tanto, cuando las cosas suceden que nosotros no la entendemos, Dios tiene un propósito. La vida da giros inesperados. Al final las cosas, Dios sabe lo que está haciendo. Todas las cosas acontecen a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuál es tu experiencia en alguna situación donde tú esperabas una cosa y salió otra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Y cómo Dios se glorifica en el momento oportuno, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Mire lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 28. Podemos leerlo, bueno, realmente podemos leer del 17 hasta el 30, pero vamos a leer los últimos versículos 28 al 30. Vamos a decir: sabed pues que los gentiles les es enviada la salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada
y recibía a todos los que a él venían, o sea, los hermanos lo visitaban. Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un plan maravilloso. Pablo quería ir, Dios lo llevó, pero no conforme a sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien, dice el Señor. Pensamientos de salvación. Por lo tanto, hay veces pasamos momentos difíciles. Nos ponen perplejos, nos perturban. Pero Dios tiene el control. Y Dios nos va a llevar a puerto seguro. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es los santos de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Estudiemos la lección esta semana.